¿Qué pasa, gente del pueblo? Buenas tardes. Vais a decir, cajón Ross, este tipo siempre hace los vídeos en el mismo sitio, en el mismo valle. Pues sí, últimamente sí, porque nada más que se me viene la inspiración cuando tengo que venir a las cabras allá abajo, que siempre aprovecho para sacar algo queso y subir por este puto valle arriba con una mochila de queso. Parece que jode, me parece que no, pero es pindio, es pindio. Bueno, pues hoy voy a hablaros de la normativa de circulación. Ayer fui a Xixón a renovar el DNI y bueno, ya llegaba yo un poco justo de tiempo y cosa rara en mí, decido me meter el coche en un aparcamiento que hay detrás de la estación detrás de la comisaría de policía de Xixón, allí detrás de la estación de Adif, Renfe o como quiera Dios se llame ahora. Bueno, ahí había una esplanada toda la vida de grava y ahora bueno, asfaltarla y pintarla con rayas azules. Bien, entonces yo por no dar más vueltas porque lleva justo de tiempo para la cita, pues metílo allá de frente. Ya os digo, raro para mí porque yo quiero más que me peguen un martillazo en la medida gorda de un pie que pagar la zona azul. Porque parece un atraco a mano armada, que yo ya pago viñeta para poder circular. Como para encima tener que pagar para aparcar en la puta calle. Que si una gaviota me caga en respiradero del capó del coche, entra la mierda para el filtro del aire, tupe el motor y explota, eso a mí, ¿quién me lo paga? Porque si yo meto el coche en un parking, el parking tiene un seguro, y si hay un desperfecto de un coche, para eso está el seguro, pero en la calle, ¿quién me lo paga? Si viene un hijo puta borracho y se dedica a romper retrovisores y rompe, ¿eso quién lo paga? ¿El ayuntamiento? Que bueno, ya que pagues por aparcar, por lo menos tener una cierta garantía. Bien, vale, al margen de esto. Lo más gracioso es que para una vegada que yo me decido a pagar impuestos, para una vegada que yo me decido a tiraros dinero a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Xixón, bien y es cierto que casi que obligado por culpa del tiempo, pero bueno, en cualquier caso yo metíme allí, que voy a haberlo dejado atravesado en un paso de cebra y xugame la multa. Pues mételo allí con todo el buen fácil, voy para la maquinuca, que también podría haber marchado sin poner el boleto, como ya hice 150 millones de vegaes. Voy para la maquinuca, meto la matrícula, la maquinuca que ahora son digitales toes, y cuál era mi sorpresa cuando la maquinuca me dice que en mi coche no tiene permitido el estacionamiento en esta zona porque no cumple la normativa medioambiental vigente. Cago en Dios. Yo había una mullerina ahí al lado, en una máquina al lado, y a mí dio una risa y digo yo a la paisanera, y ahora tócate los cojones. O sea, que vengo de Onís aquí, contaminando lo que me salpo los huevos, y llego aquí y no puedo tener el coche parado. Pero sin embargo ahora puedo marchar y ponerme a dar vueltas por Xixón todo el día y nadie me va a decir nada. Doy vueltas a la Plaza del Carmen allí, hasta que acabe el gasoil. Y nadie me dice nada. Pero no puedo pararlo. No puedo aparcar en una zona azul porque no cumplo la normativa. Pero si voy al ayuntamiento y pago una tasa y saco una pegatina, entonces ya no contamina el coche. Ah, tócate los cojones. Aquella mullerina reíase. Y pensaba yo para mí, no, si no hay para reírse, hay para poner una bomba todos los días. Es para poner una bomba todos los días del año. Y el día de Navidad 2. Porque en fin. Para una vez que un paisano, un irredento como yo se decide a cumplir la ley, me cago en Dios. Y sáltenme con esa gilipollez. Pero vamos a ver, hombre. Pero vamos a ver. Luego póngome a salir de aquel puto aparcamiento en coche. No, que por cierto, el coche quedó allí. No os quepa menor duda, supongo que ya lo supondríais. El coche quedó allí donde estaba. Ahorré el boleto y a tomar por culo. Fui, hice lo que tenía que hacer, volví, arranqué y marché. Y fuera. El coche allí quedó aparcado, contaminando sin parar. Bien, tenía que haberlo dejado con motor en marcha. Bueno, el caso que poco más salir andando para ir a lo del DNI.
Me cago en Dios bendito. Y lo que antes era toda una esplanada, ahora no hay más que valles allí. No hay más que valles. Parece aquello lo haría un pueblo. Todos son alambreres y valles. No puedes correr pero te sal de los huevos. No, no. Todos son valles. Hay señales allí para peatones. Para indicar a los peatones, no, señor peatón. No puede cruzar por aquí. Tiene que ir un poquito más allá y cruzar por allá. Pero el caso es que hay un paso cebra. Pero no puedes cruzarlo en ese sentido. Tienes que cruzarlo nada más que en este. Como cuando vas ahora a los supermercados y ponen esta puerta solo entrada, esta solo salida. Vete a tomar por culo. Pero ¿quién es tú para decirme a mí por dónde tengo que entrar, hijo puta? ¡Ajo en Dios! Pero bueno, pues así están estos de Sillón. Yo no sé, esta alcaldesa de Sillón, bueno, ya va tiempo que no andaba yo a mi aire per Sillón, ya va años. Cuando voy nada más que a casa de mi hermano y pero ahí cenamos, tomamos algo y tal. Pero yo más bien para arriba, para el extrarradio, digamos. Al centro va tiempo que no iba y en coche menos. Pero, vamos a ver. ¿Alguno de los que me está viendo ahora votó a esa alcaldesa? Y si alguno de los que me está viendo votó a esa alcaldesa, estáis bien de la cabeza, hermanos. Pero estáis bien de la cabeza a votar eso. Pero si ves a distancia que no iba a parar en bien eso, hombre. Pero vamos a ver. Pero, pues ese es el nivel de los gobernantes de este país, del 70% aproximadamente. Y la culpa no es de los gobernantes, no. La culpa es de los que lo voten. Porque hay 50.000 partidos. Vas a una mesa electoral y ahí hay 20 papeletes o 20 y pico papeletes distintos. Puedes votar a los que vos salgan de los huevos. Quiero decir, no sé, joder, será por partidos. Oh, mi madre, votáis a los carlistas, votáis a Andechastur, votáis yo qué sé, había un partido de legalizar la marihuana, votáis a esos. Porque antes que votar a esta, sinceramente... No sé, seguro que hay un partido en Sillón que se llama Peñaferruz existe. Pues votáis a esos, joder, que son de Peñaferruz, son buena gente, son de Cenero. ¡Hago un Dios! Pues no, tienen que votar a la barragana esta, que más que mongolares no fai. Yo no sé, no lo entiendo. Parece como si metiera el plan urbano de Sillón en un juego de esos de ordenador para los críos de construye tu propio parque de bomberos de la patrulla canina y con eso fuera editando el plan de ordenación urbana de Sillón. Porque, en fin, de risa, pero de risa, Ay, María, pero la culpa de los que lo votáis. Y si alguno de los que me está viendo la votó, me cago en Dios, date una ducha caliente, toma un par de tiles, echa un cigarro y faítelo mirar fío, porque ven María, ¡Ay, María!